¿Cómo están? Dios los bendiga. Es un gusto saludarles en esta ocasión para compartir una vez más el mensaje de la palabra de Dios basado en esta ocasión, una vez más, en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Y vamos a recordar el versículo 19 y abordar el versículo 20 una vez más. Digo una vez más porque la semana pasada ya lo abordamos. San Pablo dice en el versículo 19 que las obras de la carne son manifiestas: el adulterio, la inmundicia, la lascivia, la fornicación. Y luego sigue diciendo ahí en el versículo 20, hablando de la idolatría, de la hechicería, de las enemistades y otras obras de la carne que San Pablo menciona ahí. Hace algunos domingos le compartí un mensaje con el título Contaminación sexual. Y en esa ocasión le hablé de 4 agentes que vienen a contaminar la vida desde la perspectiva sexual. Son las primeras 4 obras de la carne que el apóstol San Pablo menciona en ese pasaje que le acabo de mencionar. Obviamente, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. También en el siguiente domingo le compartí un mensaje con el título Contaminación espiritual. Y en esta ocasión le hablé de 2 agentes que contaminan espiritualmente, particularmente la idolatría y la hechicería. Hoy quiero compartirle la segunda parte del mensaje, contaminación social. El domingo pasado ya le hablé sobre 4 agentes que contaminan socialmente. Hoy quisiera tener la oportunidad de tratar con usted sobre otros 3 agentes, aparte de los ya mencionados el domingo pasado, que contaminan socialmente. Por eso me estoy dando la oportunidad de darle una segunda parte de este mensaje, ya que los agentes que contaminan socialmente mencionados por San Pablo en ese capítulo 5 de Gálatas son algunos. Hoy le voy a mencionar otros 3, aparte de los 4 mencionados el domingo anterior. Hoy le voy a hablar de las contiendas, las disensiones y las herejías. Son 3 agentes que realmente contaminan a la sociedad. Vamos a comenzar con el primero, las disensiones. Definitivamente las disensiones son un contaminante de carácter social. También desde la perspectiva espiritual contaminan, pero definitivamente son un contaminante social. Cuando San Pablo habla de disensiones en este versículo 20 del capítulo 5 de Gálatas, se refiere particularmente a discusiones. Pero no cualquier discusión, sino que se refiere a discusiones negativas, aquellas que tienen una connotación destructiva, porque usted debe estar de acuerdo conmigo en que hay discusiones que tienen una connotación positiva. De hecho, este tipo de discusiones son necesarias y hay que llevarlas a cabo. Las discusiones buenas son aquellas que tienen que ver con el diálogo, tienen que ver con el debate, para llegar a acuerdos o resolver ciertas situaciones donde hay precisamente desacuerdos. Pero San Pablo, estoy señalándole aquí, cuando habla de contiendas, está hablando de discusiones dañinas. Es decir, específicamente se está refiriendo a rencillas, a riñas, a altercados, a ataques agresivos de carácter verbal. A eso se refiere Pablo. Hoy quiero compartirle un par de pasajes del libro de Proverbios que nos muestran el carácter nocivo, dañino de este tipo de contiendas o rencillas o discusiones. El primer pasaje está en Proverbios capítulo 21, versículo 19, y el segundo está en el mismo libro, Proverbios capítulo 25, versículo 17. Voy a comenzar mencionándole el 21-19 de Proverbios. Ese pasaje dice: mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa. Fíjese qué fuerte es ese pasaje. Quiero hacer la aclaración que los 2 versículos que le voy a citar de Proverbios hacen alusión a la mujer. Pero yo no quisiera que nos enfocáramos en esta ocasión al género, el hecho de que se señala a la mujer. Yo quiero que nos enfoquemos más bien en el tipo de conducta que ahí se menciona, porque la verdad es que aunque en estos 2 pasajes se alude a la mujer,
el asunto de la conducta rencillosa, de la conducta contenciosa, o la costumbre de hacer contiendas, como San Pablo lo señala, no es solamente de mujeres. La verdad es que esto también tiene que ver con hombres. Es decir, no hay distingos en cuanto a sexo, en cuanto a edad, ni en cuanto a posición social o raza o color. Esto se encuentra en cualquier persona, o se puede hallar en cualquier persona. Así que retomemos los versículos después de esta nota aclaratoria. Proverbios 21:19, en este estamos. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda, dice el proverbista. Es muy significativo lo que el escritor sagrado dice cuando pensamos que un desierto es una tierra inhóspita, una tierra muy difícil como para morar en ella. Porque en un desierto usted se encuentra cara a cara con la sed. Una de las características básicas de un desierto es que no hay agua. Así que usted se encuentra ahí con la sed. También se encuentra cara a cara con el hambre. Mientras usted atraviesa un desierto o mora en un desierto, es difícil conseguir alimentos en este tipo de región. Por otro lado, tenemos el asunto o el fenómeno del calor abrasador. El calor le quema la piel, por no decir que le quema el alma. El calor puede llegar a deshidratarlo. Por otro lado, por las noches en un desierto hace frío extremo y la helada puede afectar también a las personas. Además, otro fenómeno que se puede enfrentar en los desiertos son las tormentas de arena, que son por demás mortificantes y que también pueden ser peligrosas, pueden poner en riesgo incluso la vida de las personas. Así que, como podemos observar, la vida en un desierto es muy difícil, es complicada, es una situación, vamos a decir, tormentosa. Así que, cuando el escritor sagrado dice que es mejor morar en una tierra desierta o en un desierto que con una persona rencillosa e iracunda, podemos darnos una idea de lo que quiere decirnos. Y lo que nos está diciendo es que es sumamente tormentoso, sumamente difícil, extremadamente mortificante estar o convivir con una persona rencillosa, una persona que tiene por costumbre hacer contienda o discutir, traer agresiones verbales. El otro versículo que le menciono en Proverbios es en el capítulo 25, versículo 17. Este versículo dice que la gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Recuerden lo que dije, vamos a enfocar la conducta, así que pudiéramos decirlo de esta otra forma. La gotera continua en tiempo de lluvia y la persona contenciosa, la persona que discute, que alterca, son semejantes. Usted debe estar de acuerdo conmigo en que una gotera es muy molesta. Pero no solamente llega a ser molesta, sino que podemos observar que llega a ser una tortura. Se cuenta que en la historia de los chinos, ellos tenían una forma muy peculiar de atormentar a sus prisioneros de guerra. Lo que ellos hacían cuando capturaban a uno de sus enemigos es que lo amarraban muy bien, lo colocaban en un cierto lugar y luego arriba de él ponían una fuente de agua para que estuviera goteando en su cabeza, en el mismo lugar de su cabeza, cayera una gota. Ese era su propósito continuamente. 10 gotas, 20 gotas, 100 gotas, 1000 gotas, 10,000 gotas, miles de gotas durante muchos días. Se dice que esa era una tortura que llegaba incluso a volver locos a las personas. Los guerreros entrenados para soportar cualquier sufrimiento, cuando eran sometidos a esa tortura, perdían el juicio. Eso era algo que no podían soportar. Qué significativo cuando miramos este proverbio 25:17 a la luz de este retazo de la historia. Lo que el escritor sagrado está diciendo entonces es que morar con una persona que tiene por costumbre hacer contiendas o tener discusiones, altercados o agresiones verbales como las que estamos describiendo es algo tormentoso y torturante. Es algo molesto, algo que no se puede soportar y que incluso puede volverte loco. Qué tremendo esto que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, estos dos versículos de la Escritura nos enseñan
de manera muy clara, creo yo, a la luz de lo que hemos dicho, la inconveniencia, lo mortificante, lo destructivo que pueden ser las contiendas. Sí, definitivamente las contiendas destruyen. Destruyen porque mortifican y destruyen porque provocan pleitos, definitivamente siempre. Una persona contenciosa va a provocar guerra, va a provocar pleito donde quiera que esté. Por eso es que San Pablo dice que las contiendas o armar contiendas son una obra de la carne, una obra de la naturaleza pecaminosa que está incrustada en todos los seres humanos y que por lo tanto todos somos muy capaces de eso. Es por eso que cuando vemos el daño que puede causar este tipo de situaciones en cualquier parte, en la iglesia, dentro de la familia o en cualquier comunidad, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. Yo los llamo a todos los que me escuchan ahora a que nos preguntemos cada uno de nosotros a nosotros mismos. Por favor, olvídese de sus prójimos, olvídese de juzgar a otro. Vamos a poner la mirada en nosotros mismos, cada uno, y preguntarnos, ¿soy yo contencioso? ¿Soy yo una persona dada a discutir, a altercar, a reñir? ¿Soy una persona que riñe? ¿Una persona que es torturante en este sentido porque hemos dicho que eso es lo que pasa? ¿Soy yo una persona así? Vamos a ser francos con nosotros mismos. Si la respuesta es negativa, le felicito y damos gloria a Dios con todo nuestro corazón. Pero si la respuesta es afirmativa, lo felicito por su franqueza y lo invito a que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. La palabra de Dios dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Eso lo dice Pablo en el mismo capítulo 5 de Gálatas. Unos versículos más adelante usted puede leerlo. Los que son de Cristo. Yo creo que muchos de los que me están oyendo son personas que tienen a Cristo en su corazón. Estamos mirando que aún los que tenemos a Cristo podemos tener lucha con esto porque navegamos con una naturaleza pecaminosa todavía incrustada en nosotros. Pero recordemos, los que son de Cristo crucifican su carne con sus pasiones y deseos. Busque la presencia y el poder del Espíritu Santo para que le ayude el Señor a superar esa tendencia si es que ya detectó que tiene problemas. No se trata de juzgar a nadie, la verdad es que unos navegamos con unas cuestiones que tienen que ver con la carne y otros navegamos con otras. Aquí lo importante es que seamos muy sinceros e identifiquemos, en este caso particular, si nosotros somos contenciosos o no, y que actuemos en consecuencia dependiendo de la respuesta. Entonces, téngalo presente en su alma y en su corazón. Las contiendas son un contaminante social, porque si mortifica, si tortura, si destruye las relaciones, contamina socialmente. San Pablo entonces en el versículo 20 no se limita solamente a hablar de las contiendas, sino que da un paso adelante y menciona a una gente más que también contamina socialmente. Y esa gente es las disensiones. Usted va a observar que las contiendas y las disensiones tienen una relación muy íntima, pero no son exactamente lo mismo. No son lo mismo. Las contiendas es la tendencia a discutir. Las disensiones de las que habla Pablo en el versículo 20, capítulo 5 de Gálatas, son divisiones. Las divisiones, según la palabra de Dios lo enseña. Aquella persona que practica el estar provocando división entre una persona y otra está incurriendo en esto que San Pablo está mencionando y se está prestando a esta obra de la carne. Es decir, quien siembra divisiones en cualquier tipo de comunidad, llámese en la iglesia, porque lamentablemente también en la iglesia puede haber quien siembre divisiones entre unos y otros, o llámese en la casa, en la familia o en cualquier otro gremio, entre el gremio de amigos, en cualquier otro gremio en el cual usted se mueva. Si una persona en un momento dado es un agente de divisiones, está actuando conforme a la carne. Está dejándose llevar por su naturaleza pecaminosa. Este asunto de sembrar divisiones entre las personas es tan grave que el apóstol San Pablo hizo unos llamados muy importantes y muy
determinantes a la iglesia. Por ejemplo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 16, versículo 17 de esa carta a los romanos, San Pablo le dice a todos los creyentes de aquella localidad que se aparten de todo aquel que haga divisiones. Es decir, no van a tener comunión con aquel que haga divisiones, se van a apartar de él, porque de alguna manera es un contaminante. ¿Ve lo que digo? Las disensiones son un contaminante social. La iglesia es una sociedad cristiana. Y San Pablo recomienda que los creyentes se aparten de cualquier persona que tenga por costumbre engendrar divisiones. Pero no se queda ahí San Pablo, sino que también él le da consejo a los pastores cuando le escribe a Tito. En el capítulo 3, versículo 10 de su carta, de la carta a Tito, le dice a este pastor: Tito, cuando tú encuentres a un hombre que hace o que lleva a cabo divisiones entre las personas, después de que tú lo amonestes una y otra ocasión, deséchalo. Es decir, San Pablo está hablando de una persona que tiene por costumbre, ya sea porque es rencilloso. De hecho, las contiendas de las que hablamos hace un momento son una de las causas por las que vienen a veces las divisiones, pero no son la única causa. Lo que está diciéndole Pablo a Tito es: si tú ves a una persona que por discusiones, por rencillas, o porque enseña cosas que no están de acuerdo a la Biblia, o por cualquier otra cosa, está engendrando divisiones en las personas, llámale la atención una vez. Si no acata, llámale la atención otra vez. Y si no se endereza, entonces expúlsalo. Eso significa el término deséchalo, el término que se utiliza en la Reina Valera 1960, es expúlsalo. Por favor, quiero que note la medida tan radical que el apóstol Pablo está aconsejándole a Tito que tome con una persona que tiene la costumbre de sembrar divisiones y no se corrige. Esta es una conducta por demás destructiva que no se debe pasar por alto, no se debe consecuentar, si me permite la expresión, de tal forma que San Pablo llega al grado de recomendarle esta extrema medida a ti: expúlsalo. Sí, porque las divisiones son un atentado contra la unidad. Y la unidad de la iglesia, no solamente de la iglesia, sino de cualquier comunidad, es algo que está dentro de la voluntad del Señor Jesucristo. No solamente dentro de su voluntad, no es solamente que Él lo quiera, sino que Él pugnó porque la unidad prevaleciera. En San Juan capítulo 17, versículo 23, el Señor Jesús, mientras está orando al Padre a favor de sus discípulos, amados hermanos, una de las cosas que le pidió al Padre fue la siguiente: Padre, que estos tengan perfecta unidad para que el mundo sepa que tú me enviaste. Fíjese lo que le pide. Le estaba pidiendo que sus discípulos tuvieran una perfecta unidad para que de esta manera el mundo se diera cuenta que Jesús había sido enviado por el Padre. Y en San Juan capítulo 13, versículo 35, el Señor Jesús nos habla del elemento clave para que en la iglesia, y no solamente ahí, sino también en la familia y en cualquier otro medio de comunidad, haya unidad. Ahí Jesús lo menciona. ¿Cuál es el elemento básico para que haya unidad? Juan 13, 35, Jesús dijo: en esto van a conocer todos los de afuera que ustedes son mis discípulos, les dijo a los discípulos, en que se amen los unos a los otros. El distintivo por excelencia de un cristiano verdadero es el amor. No es el hablar en lenguas, no es hacer milagros, no es ser un excelente predicador, o no son ninguna otras gracias ni ningún otro don manifiesto. La señal por excelencia de que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo es el amor. Y el amor es el elemento fundamental para que haya unidad. Quiere decir que cuando se siembran divisiones y las divisiones prevalecen, entonces estamos fallando en este aspecto tan importante que tiene que ver con el amor. Las divisiones destruyen la unidad. Y cuando no hay unidad, entonces no hay fortaleza. Y tampoco hay estabilidad. Y necesitamos que en la iglesia, que en la familia y que en la sociedad en general haya fortaleza. Y necesitamos que haya unidad. De manera que se le debe cerrar la puerta a todo tipo de disensión o de división. Por eso, también en este momento, todos los que están oyendo y su servidor, debemos una vez más
mirar a nuestro interior y preguntarnos, ¿estoy yo causando división entre dos o más personas? Sé que son preguntas de escrutinio personal difíciles de hacer, porque desafiarnos o escudriñarnos a nosotros mismos no es muy fácil, no es muy apetecible, pero es muy necesario. Es el examen de conciencia que le llaman. A veces somos muy dados a hacerle examen a otras personas, a los que están a nuestro alrededor, y somos muy aptos para aprobar o reprobar, pero lo más importante es hacer un examen a nosotros mismos. Así que mirémonos. ¿Soy yo una persona que crea divisiones o que ha creado en este tiempo presente divisiones entre dos o más personas? Si la respuesta es afirmativa, lo que hay que hacer es proceder al arrepentimiento. No se trata aquí de condenar al que ha provocado una división, sino de más bien llamarlo y decirle cuál es el camino. Es el camino del arrepentimiento. No seguir más por ahí, sino darle la espalda a aquella forma de proceder al arrepentimiento y por el Espíritu, como dice Pablo en Romanos 8:13, hacer morir las obras de la carne. Yo creo que ese texto tenemos que estarlo repitiendo porque San Pablo dice ahí una verdad grandiosa, muy importante, que hay que hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Al Espíritu se le busca a través de la oración y se le busca a través de la palabra de Dios. Su presencia y su poder se buscan a través de estos medios. Y cuando se obtiene esa gracia, ese poder y esa presencia maravillosa del Espíritu, se tiene lo que se necesita para hacer morir las obras de la carne. Llámese contiendas o llámese disensiones, la práctica de sembrar divisiones entre unas personas y otras. Las divisiones, por cuanto destruyen las relaciones humanas, son un contaminante social. Lo extraordinario es que hay remedio si es que se está incurriendo en esta acción equivocada por la manera en que ya he señalado, por medio del grandioso Espíritu Santo. Así que San Pablo ya nos mencionó en el versículo 20, tal y como lo he declarado, a dos agentes que vienen a contaminar socialmente. Son las contiendas o discusiones negativas, destructivas, y son las divisiones. Poner a las personas en contra por medio de lo que sea, de una rencilla o por medio de enseñanzas equivocadas o por otros medios. Finalmente, el apóstol Pablo en el versículo 20 nos habla de un tercer agente que viene a contaminar socialmente. También es un contaminante espiritual, pero es un contaminante social, y son las herejías. Por favor, pongamos atención, sobre todo todos los que somos cristianos, los que somos conocedores de la palabra de Dios o predicamos el Evangelio. Las herejías. ¿Qué son las herejías? No son otra cosa sino enseñanzas falsas. Enseñanzas que pretenden ser bíblicas, pero que están alejadas de la sana doctrina. Esas son las herejías. El apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15 se abocó a corregir una herejía que estaba corriendo con mucha fuerza entre los corintios. Esa herejía tenía que ver con la resurrección de los muertos. Había una facción de corintios que sostenían que los muertos no resucitaban, mientras que otra facción de los corintios sostenían que sí, los muertos sí resucitan. Usted sabe que la resurrección de los muertos es una doctrina fundamental del cristianismo. Si quitamos la resurrección de los muertos de la doctrina cristiana, entonces no tenemos evangelio. Por eso San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, les dice a esta iglesia, si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Estamos todavía en nuestros pecados. Es más, estamos perdiendo el tiempo. Por eso en otra parte del capítulo 15 les dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. En otras palabras, hagamos lo que nos venga en gana, al fin y al cabo no habrá trascendencia, porque todo se acaba en la tumba, si es que los muertos no resucitan.
También San Pablo dijo que si los muertos no resucitan, entonces los que esperamos solamente en Cristo somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Porque si Él está muerto, nuestra esperanza también está muerta. Después de que San Pablo hace todos estos señalamientos, él finalmente declara: mas ahora Cristo ha resucitado. San Pablo afirma que Jesús se ha levantado de entre los muertos. Cristo ha resucitado, dijo, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, el primero de la resurrección para nunca más morir es el Señor Jesucristo. San Pablo hace una corrección de aquella idea equivocada de que los muertos no resucitan y les demuestra y les manifiesta que sí, los muertos resucitarán porque Jesús resucitó y porque Él vive, nosotros también viviremos. ¡Qué grandioso! Las herejías se tienen que corregir, porque si las herejías prevalecen, destruirán la iglesia. Y recuerde que la iglesia es una sociedad cristiana. Pero las herejías o enseñanzas equivocadas no solamente afectan a la iglesia, también afectan al mundo entero, porque la predicación de la palabra de Dios o la predicación de las enseñanzas bíblicas, o que se supone deben ser bíblicas, se lanzan al mundo. De hecho, hay mucha enseñanza en las redes sociales y mucha de la enseñanza que se está vertiendo en las redes sociales está equivocada. No está centrada en la sana doctrina. Entonces, las herejías afectan a la sociedad en general y muchas personas, cristianas y no cristianas, estarán adquiriendo conceptos en su alma que no están de acuerdo con la sana doctrina. Yo podría darle ejemplos, tal vez uno o dos rápidamente. Por ejemplo, ahora en algunos gremios que se dicen ser evangélicos o protestantes, se está enseñando que Jesucristo no es el Hijo unigénito de Dios. Por favor, San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay personas que están diciendo que Jesús no es el Hijo unigénito de Dios. Es decir, lo que ellos están diciendo es que todos los demás que somos hijos de Dios, porque lo somos los que hemos sido salvos, somos hijos en el mismo sentido que Jesús lo es. Por eso Jesús no es Hijo unigénito. Pero definitivamente Jesús es Hijo de Dios desde una perspectiva exclusiva, porque Jesús tiene la naturaleza de Dios mismo. Jesús es Dios mismo hecho carne. Por cierto, otra de las herejías que se está vertiendo ahora en círculos que se dicen protestantes incluso, es que Jesús no es Dios. Que Jesús no es Dios. Y tratan de argumentar esa idea diciendo que Él se cansó, que Él tuvo sueño, que Él tuvo hambre, que Él tuvo sed. Por favor, los que conocemos la sana doctrina entendemos que Jesús, el Hijo de Dios, aunque es una sola persona, posee dos naturalezas. La naturaleza humana, porque Jesús es 100% humano, y la naturaleza divina, porque Jesús es 100% Dios. Esto es solamente por darle ejemplos de herejías que no solamente se vierten en la iglesia, sino que van al mundo entero y que le hacen daño a la sociedad cristiana y a la sociedad secular. Las herejías son contaminantes sociales. Por favor, apéguese usted a la sana doctrina. Guarde la sana doctrina. Cuide la sana doctrina. Esto fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 1 de esa carta que escribió Pablo a Tito. Le dijo: tú, apégate, cuando tú hables, cuando tú enseñes, apégate a la sana doctrina. Habla de acuerdo a la sana doctrina, le dijo Pablo a Tito. Y ese es un llamado para todos, no solamente los ministros, sino todos los que nos decimos cristianos, los que nos decimos amantes de la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado en no enredarse con herejías. Por favor, sea un guardián de la sana doctrina. Sea un estudioso de la palabra de Dios, porque la iglesia y el mundo necesita la verdad de Dios. Por cierto, ¿qué es sana doctrina? La sana doctrina son las verdades del verdadero evangelio, las verdades, para no repetir, del genuino evangelio. Verdades como la muerte de Jesucristo, su resurrección, su ascensión, la salvación, la santificación, la justificación, la regeneración, la sustitución, la adopción. Todas estas son verdades. El arrepentimiento, la fe, tiene que ver con la sana doctrina porque tiene que ver con el genuino evangelio. Además,
Sana doctrina es toda aquella enseñanza que cuadra con todo el contexto bíblico general. Hay que tener cuidado con eso. Sea guardián de la sana doctrina, sea un estudioso de la palabra. Para concluir esta reflexión, le digo que las disensiones, las contiendas y las herejías son agentes que vienen a destruir la unidad de la iglesia de Jesucristo. Y no solamente de la iglesia, sino de toda especie de comunidad, porque son contaminantes sociales. Destruyen la sociedad cristiana y destruyen la sociedad secular, por lo que ya le he dicho. De manera que la única forma de superar estas cuestiones, de no entregarse a ellas, la única forma de no entregarse a ser partícipe de discusiones dañinas, la única forma de no entregarse a ser partícipe de divisiones, de estar provocando divisiones o de estar difundiendo enseñanzas falsas, es vivir de acuerdo al Espíritu Santo según sus enseñanzas en las Sagradas Escrituras. Vivir conforme al Espíritu de Dios. Por cierto, para poder vivir conforme al Espíritu, primero hay que nacer de nuevo. No todas las personas pueden vivir de acuerdo al Espíritu. Los que han nacido de nuevo, los que son cristianos, tienen la facultad de caminar conforme al Espíritu. Quien todavía no se convierte a Jesús, primero necesita nacer de nuevo, para entonces empezar a caminar, a andar de acuerdo al Espíritu de Dios. ¿Cómo nace usted de nuevo? Usted debe proceder al arrepentimiento reconociendo que es pecador, infractor de la ley de Dios. Y luego debe poner su fe en el sacrificio que Jesús hizo por usted en la cruz para librarlo del poder del pecado y de las consecuencias de su pecado. Cuando usted se arrepiente, cree en Jesús y lo reconoce a Él como su Señor y Salvador, Él viene a su corazón y le da el nuevo nacimiento. Entonces está listo para caminar conforme al Espíritu Santo. Yo los invito a que en esta noche oremos. Oremos para que el Señor a todos los creyentes nos dé la gracia, el poder de seguir caminando cada día conforme al Espíritu. Y de esta manera negarnos a ser contenciosos, negarnos a sembrar divisiones en cualquier comunidad y negarnos a ser partícipe de las herejías. También, por favor, oremos por todas las personas que necesitan nacer otra vez, nacer de nuevo en este momento. Señor, yo te alabo por esta reflexión que hemos compartido a la luz de la palabra. Y yo te ruego por todos los creyentes que están escuchando este mensaje y por el mismo que habla. Necesitamos tu socorro, Señor, la ayuda tuya para que nos des la gracia de caminar cada día conforme al Espíritu. Muchos miembros de la Iglesia de Cristo han abandonado la oración, Señor, y la lectura de tu palabra. ¿Cómo podemos caminar de acuerdo al Espíritu, separados de estos medios que nos unen a ti, que nos dan la fuerza del Espíritu Santo? Por favor, sigue trabajando con la iglesia, Señor, con cada corazón de los creyentes, para que nadie pueda vivir sin doblar sus rodillas cada día, y para que nadie pueda estar en paz sin ir a tu palabra cada día, y de esta manera llenarse de la presencia y del poder del Espíritu Santo, que nos da el poder para hacer morir las obras de la carne. Nos da el poder para decir no a la actitud contenciosa, para decir no a esa conducta divisionista y para decir no, Señor, a las herejías, a las enseñanzas falsas. Te ruego también por todas las personas que pudieran estar oyendo y todavía no se entregan a ti, Dios Todopoderoso. Tócalos para que se vuelvan a Cristo y sean salvos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Le agradezco mucho por su atención a esta palabra. Llévela en su corazón, póngala en práctica, por favor, y le ruego que tenga mucha esperanza. En estos días estamos teniendo noticias de que la contingencia está poniéndose un poquito más difícil en nuestra ciudad, pero yo los llamo a no perder la esperanza. Tenemos un Dios grandioso, un Dios que tiene todo bajo control. Solamente sigamos en oración con todo nuestro ser, intercediendo delante de Él para que Él venga a tener misericordia del mundo. Sabemos que Dios tiene un propósito con todo esto. El ser humano tiene que volverse a Dios humillado. La iglesia también humillémonos
y estemos bajo la poderosa mano de Dios esperando su bendición, porque eso es lo único que Dios sabe dar. Muchas gracias, tengan un feliz domingo.